alegría estar en este programa. Ustedes no tienen idea cómo yo disfruto este tiempo. No solamente por poder transmitir todos estos mensajes positivos, educativos y transformadores, sino porque yo me deleito en escuchar a la gente y en toda la riqueza que cada uno aporta que yo no tengo. Y hoy tenemos, como siempre, invitados de lujo. Y hoy tenemos al señor licenciado Alejandro Garrido, ex embajador en Tailandia y en India, de parte de nuestra bella nación Panamá. Así que Alejandro, bienvenido a tu programa. Gracias, Teresa. Quiero manifestarte que siempre es un honor estar presente en los distintos programas que realiza el Centro Familiar Vida Nueva y que permite llegar a tantas personas con diversos temas relacionados específicamente con el ser humano, de lo que somos el hombre, lo que es la mujer, lo que es la sociedad, enfocada específicamente dentro de los planes de Jesucristo nuestro Señor. Excelente, así mismo es, Alejandro. Entonces hoy vamos a conversar un poquito frente a las cámaras, frente a los televidentes, acerca de tus experiencias. Sé que tuviste la oportunidad de representarnos en Tailandia y en India, imagínate, en Asia. Nosotros estamos orando, hoy en día internacionalmente pertenecemos a un equipo donde se nos asignó por ya 2 años orar por el continente de Asia. Y usted mejor que nadie, ¿verdad? Imagínate, ¿cuántos años viviste afuera de nuestro país en ese continente? Bueno, fueron dos periodos diferentes. Uno fue en el año de 1990 a 1995 y la segunda oportunidad fue del año 2000 al 2005 para abarcar 5 periodos. 5 años, 2 periodos de 5 años cada uno. El primero fue en el reino de Tailandia. Fue una oportunidad que se dio producto de inmediatamente después de la invasión de Panamá, cuando llegó al poder el presidente Endara. Tuve la oportunidad de ser distinguido con una posición de esa naturaleza y que eminentemente fue de mucho provecho y mucha riqueza en lo personal para mí, producto de mi corta edad. Siento que fue una distinción que el país y los gobernantes de turno quisieron hacer con mi persona por los años de siendo muy joven, de lucha desde la Universidad de Panamá en esos años difíciles, que eran más difíciles siendo jóvenes. Lo veo diferente hoy en día siendo más adulto, más maduro, pero fueron años muy difíciles y donde la participación de cada uno de nosotros como jóvenes trasciende por ser una sociedad muy pequeña y donde se conocen a las distintas personas que de una u otra manera jugamos nuestro papel en aquel entonces. Así que yo siento de que ese es y será, y lo recordaré como una gran distinción del gobierno del presidente Endara Galimani. Excelente, gracias Alejandro. Y entonces cuéntanos, tan joven, ser por tu esposa, que estaban recién casados cuando se fueron a esa aventura, a vivir en Asia. ¿Qué es vivir en Asia? Porque fueron 10 años en ese continente, 10 años clave de tu vida. Sí, mismito, siendo muy joven, deseoso de lograr el mundo, deseoso con muchas aspiraciones de lograr cosas. Al darse la oportunidad, lo conversé con mi esposa, ella estuvo de acuerdo, lo conversé con mi grupo, el grupo al cual yo me debo políticamente de hace muchos años, y entonces comenzaron esos preparativos, y dentro de esos preparativos hay muchas anécdotas porque... Encantados de escucharlas. Encantados de escuchar alguna de ellas por lo menos. Muchas anécdotas, Teresa, porque una de las primeras es cuando se da la designación, la distinción. Voy yo a conversar con el extinto y querido amigo Contralor de la República, Chinchorro Carles. Voy con mi gran amigo de lucha, Olimpo Sáez,
Y cuando llegamos al despacho de Chinchorro, ya te puedes imaginar, Chinchorro me dice, hola duende, ¿cómo estás? Yo le digo, Chinchorro, mis saludos y respetos. Y me dice, he escuchado que te han nombrado en Tailandia. Y yo sí, casualmente vengo a hablar con usted, que usted es el hombre de los tesoros. A ver cómo usted puede orientar qué es lo que representa mi designación y qué hay para mi designación para la apertura en el reino de Tailandia. Acuérdate, Chinchorro, que es un reino. Le dije yo que no era cualquier país, sino un reino producto de la lectura que ya yo había hecho. Y él dice, bueno, Alejandro, no hay ningún problema, no te preocupes. Si es reino o no reino, solamente quiero decirte que hay $5,000 para instalar la oficina en Bangkok, en el reino de Tailandia. Oh my God. Y yo lo miro y me río, le digo, Chinchorro, $5,000, ni en Panamá se puede montar una pequeña oficina, una oficina por muy pequeña que sea. Él se echó a reír y me dijo, bueno, Alejandro, eso es lo que hay. Wow. Eso es lo que hay. Yo en un momento entré en un momento De shock, de shock, crisis. ¿por qué? Porque yo vengo de un hogar muy humilde y no tenía esos recursos para invertir y tratar de hacer las cosas como se deben hacer. Pero hubo una expresión de Chinchorro que me llegó mucho. Y me dice Chinchorro, Alejandro, tenemos que reconstruir el país. Cada quien y cada uno de nosotros tiene que dar su grano de arena. Tú tienes que poner el tuyo. Cuando él me dijo eso, hubo algo que me llamó poderosamente la atención. No creo que lo dijo con un ánimo de salir del paso, ni de que yo me fuera contento, ni de que yo rechazara la posición, sino por la realidad que era. Recién invasión. Claro. El país en la situación como la encontramos, y eso me marcó. Me marcó mucho. Tremendo. Y que te embarcaste en ese viaje es una aventura que se puede decir que la hiciste por fe, ¿no? Así es. Tal vez no tenías ese encuentro, que más adelante vamos a hablar, pero eso no importó, eras tú. Alejandro siempre ha sido Alejandro, como yo siempre he sido Teresa, y cada persona que nos escucha tiene su persona antes o después de Cristo, o antes o después de una experiencia, pero interesantemente esa experiencia fue clave. ¿Cuántos años tenías cuando se dio eso? Yo tenía 31 años. Imagínate, eras un 31 era un pelado. Un pelado que yo espero que muchos jóvenes que nos están escuchando, bueno, aquí hay jóvenes que nos están filmando, ¿no? Puedan valorar lo que en un momento tú dices, bueno, no, es que si no me dan tanto no voy, si no pasa esto yo no lo hago. Pero te fuiste a una aventura que yo sé hoy en día, casi 30 años después, que fue fructífera en todos los aspectos. Ahora cuéntanos un poco de esa experiencia, de esa aventura, representar a Panamá en un país como Tailandia, en un continente como Asia. ¿Qué fue? Bueno, te diría que yo quiero partir de la premisa de que yo no soy diplomático de carrera, yo soy abogado. Siempre me llamó la atención el servicio exterior, siempre me llamó, ¿por qué? No sé, hoy trato de entenderlo un poquito más. Así es que cuando se da esa designación, para mí fue de mucha alegría, pero al principio con muchas necesidades, pero siento que es un reto que se me presentó, uno de los tantos que se me ha presentado a lo largo y ancho de la vida, y donde uno tiene que tener la actitud de hacer las cosas que considera son buenas. Por lo tanto, yo sin pensarlo, como decimos, me embarqué en ese periplo, en ese proyecto de nación que uno lleva al desarrollar y al servir a la nación. Para mí no fue, al inicio fue algo muy nuevo porque no lo conocía. Llegué a un lugar de mucho contraste, donde había un reino, no es cualquier nación,
Recuerdo que antes de llegar a Tailandia yo me organicé, gracias a Dios, me gusta la organización. Y antes de llegar a Bangkok, a Tailandia, yo paré en San Francisco, donde fui a hacer una consulta. Y de San Francisco recibí una información y paré en Hong Kong. Paré en Hong Kong, en donde me reuní con el gerente de aquel entonces del banco más grande de Tailandia, en Hong Kong. Imagínate tú, un muchacho sin ningún tipo, un hombre sin ningún tipo de referencia ni de conexiones de que o el papá o la mamá hizo esto por él. No, lo hice yo, paré allá y fui a hablar con este señor y me recibió gracias a una llamada de San Francisco, California. Y ese señor llamó al ministerio, imagínate tú, al Ministerio de Relaciones Exteriores en Bangkok y manifestó que estaba presente el próximo representante de la República de Panamá en Tailandia. Y eso que uno ahora lo traigo a colación porque se me había olvidado bastante, Sí, sí, sí. Facilitó mi llegada al reino de Tailandia, porque tú llegas y no es que te están esperando, porque yo iba a la apertura. Wow. O sea, Panamá en ese momento no tenía embajada. Panamá no tenía. O sea, que no tú abriste tenía la embajada. Yo fui a abrir, por eso Wow. que mi choque y mi riposta contra el amigo Chinchorro Carles diciendo $5,000. Así que imagínate tú, cuando llego yo llego a tratar de hacer dos cosas paralelas a la vez. Uno, ubicar donde se daba la apertura, y dos, tratar de informar al gobierno tailandés de mi llegada y de todos los trámites que conlleva. Eras casi un apóstol, eres como un apóstol cuando llegas, porque los apóstoles van abriendo trochas donde nadie la ha hecho. Bueno, y tú llegaste abriendo una trocha. Hoy en día hay embajada en Tailandia. Hoy en día hay una excelente embajada, es muy bonita y muy decorada y con todas las de la ley, como decimos. Con toda la ley de lo que debe ser una embajada. Yo llegué y no había nada. O sea, que fuiste un pionero. Encontré solamente dos archivadores viejos de lo que había sido, de lo que quedaba de años atrás, de lo que quedaba, que lo tenía un señor que era un agente naviero, que por las relaciones que existían en aquel entonces, en los años anteriores, él guardó y que yo pude conocer, y por lo tanto me dirigí a él. Al final, como dices tú, si los apóstoles llegaban sin nada, quiero decirlo y no me da pena, yo también llegué sin nada. ¿Y qué? Qué interesante. Cuéntame, esos 4 o 5 años, fueron 5 o 4 años en Tailandia, esos desafíos que tú tuviste que enfrentar como embajador, pero como persona. Idioma, comida, cultura, clima, gente. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, eso es gracias a Dios. Dios sabe por qué hace las cosas que tal vez hoy en día no la hubiera podido hacer. Pero en aquel entonces, siendo mucho más joven y con deseo de lograr, porque siempre lo que me he propuesto, trato de que lo lleve adelante. ¿Ve? Así que eso fue una tarea bastante difícil, pero me lo propuse, y hoy te puedo decir con toda certeza de que yo lo logré. Tremendo. Y lo logré dentro del periodo que se me había asignado. Con muchas dificultades, todas. Sí. Todas. Y te lo digo porque no perdamos de vista de que estamos hablando de un reino. No estamos hablando de una república, estamos hablando de un reino, donde hay un rey. O sea, que tú fuiste a lidiar con un rey. Un rey. Yo fui a lidiar con un rey, y todo lo que los reinos desde miles de años han representado. ¿Eso fue parte del desafío cultural? Parte de un desafío más que cultural, un desafío económico, un desafío más económico que cultural, porque cultural
uno después que uno se empape, estudie, conozca un poquito, para mí nunca ha sido difícil hacer lo que hace la mayoría en sus respectivos países. Yo voy, miro qué hacen, cómo lo hacen y yo trato de imitar porque lo están haciendo por algo. En aquel entonces se entiende porque, digo, yo no había llegado a Cristo. Sí, pero por ejemplo, cuéntame cositas así bien puntuales. Muy puntual. Cuando yo llego y veo, porque yo sabía para dónde iba, lo primero que yo, después que yo voy tocando a ver dónde me abrían puertas, dónde me trataban mejor, porque no tenía los recursos, porque no es lo mismo llegar con los recursos para entablar una oficina de esta naturaleza que llegar sin recursos. Claro. Al llegar sin recursos, yo me recuerdo que la primera semana, el primer mes, fue muy difícil porque estaba viendo dónde yo podía lograr algo que pudiese. ¿Tú hablas inglés? Sí, yo hablo inglés. Y allá ese era tu idioma, el inglés. Ese era el idioma de comunicación. Sí, y no, o sea, para ti eso no fue un problema, el idioma no fue un problema. Sí es un problema porque acuérdate que los problemas en los idiomas donde uno esté, en Europa o en Asia, todos hablamos el inglés como una segunda lengua. Claro. ¿Ves? Entonces, en Tailandia no es la excepción. Entonces, pero bueno, a ¿Y eso... ellos qué idioma hablan en Tailandia? Ellos hablan el Thai. El Es Thai. un Thai donde solamente se habla en Tailandia. El Thai no se habla en ningún otro lado, solamente en Tailandia. ¿No aprendiste tailandés? La verdad que no, porque no había tiempo para eso. No había tiempo para eso. Yo trabajaba, me paraba, recuerdo muy temprano para evitar el tráfico, porque el tráfico es una cosa horrible, siempre lo ha sido. Espero que algún día se resuelva. Así Peor que Panamá. No, en Panamá no hay tráfico. El tráfico que hay en Tailandia. Así que eso para mí era un shock, siempre ha sido, no sé por qué. Por aquel entonces no había mucho tráfico en Panamá. Pero bueno, yo me paraba muy temprano y llegaba muy tarde a la casa. Y entonces, al estar en un reino, al estar en la posición que yo estaba, te exigía muchas cosas que de repente yo no tenía. Así que yo lo primero que me hice, y no me da pena decirlo frente a la cámara, fue un excelente vestido. Me hice un saco que todavía lo tengo. ¡Wow! Fue una inversión que hice porque yo necesitaba, al entrar donde yo iba a entrar, por lo menos que no me juzgaran por la forma como yo estaba vestido. Oye, muy que interesante. no es lo más correcto, porque al hombre no se le juzga por la forma, lo que tiene. Pero en las circunstancias que estaba yo tenía que hacer algo. Cuando yo llegaba a esos lugares y veía... Espérate. ¿Tú hablas de traje así saco o era traje de tailandés? No, traje saco. Saco de... Sí, saco de abogado. No tanto de abogado, porque yo tengo varios sacos de abogado y créeme que lo uso constantemente. Tenía que estar bien presentable. Elegante. Y lo logré. Tremendo. Ahora, había otro gran problema. Cuando se iba al rey, cuando se iba a ver al rey, cuando se iban a las diferentes actividades. Yo nada más recuerdo cuando veía los carros con banderitas, Mercedes-Benz, BMW, Volvos, y yo andaba en taxi. Oh my God, todo un embajador en taxi. Todo un embajador en taxi. Y entonces yo tenía que hacer mal porque yo no podía llegar a la puerta principal en un taxi. Yo tenía que estudiaba la ruta, me bajaba una cuadra antes y llegaba caminando. Esta está muy buena. Una vez vi al embajador de Japón, del reino de Japón, llegar en moto por el problema de los tráficos. Entonces llegó el embajador en moto. Oh my God. Yo dije, si el embajador de Japón llega en moto, el embajador de Panamá también puede llegar en moto. Así que a veces llegaba en moto y la excusa era el gran tráfico que había. Claro, excelente. Pero créeme que no era lo más agradable.
pero en el camino lo fuimos superando. Sobrellevando. El primer año... Andabas en saco con el calor de Tailandia, porque Tailandia es como Panamá en clima. Sí, pero es diferente. Allá es, como te digo, no hay humedad. Ok, más seco. Es seco, entonces eso no te afecta. El caminar no... No te agota. No, te puede agotar, pero de repente no suda, no tiene transpiraciones, así como aquí en Panamá, por el clima. Así que por ese lado no había tanto el problema. Eso es uno de las pequeñas anécdotas. No, interesante, muy interesante. Que yo viví, Sí. producto de la realidad y las necesidades, pero nunca me avergoncé. Nunca me sentí inferior, ni nunca tuve celos, ni decir, oye, ¿por qué otros llegan y yo no? Bueno, llegará el momento en que yo tenga que llegar como debe ser. Así es. Pero lo importante es que yo iba a representar a mi país. Sí. Pese a todo lo inconveniente, ahí habían, como uno dice, unos blackouts, y cuando se entraban en las actividades, ahí estábamos, todos éramos embajadores, todos en la mesa o parados éramos embajadores. Ahí nadie preguntaba si tú tenías carro, no tenías carro, plumas, medallas. Yo estuve a punto de comprarme una medalla porque veía los trajes, las plumas, los sables. Está bueno, esto está buenísimo. Entonces, cosas, anécdotas. Claro, de claro, esas, ¿no? muy enriquecedor. Te voy a contar una pequeña anécdota. Dele. Estamos aquí, una pequeña anécdota. Yo recuerdo cuando nos reunían en Palacio, yo siendo joven, a mí no me gustaba el trago fuerte. En aquel entonces el trago fuerte no me gustaba. Y aquí ahora tampoco. Ahora no tomo. Ahora no tomo porque durante muchos años tomé lo que tenía que tomar por tenía antes que tomar. Así es que, y recuerdo de que en esos acontecimientos en el reino, champañas, vinos, whisky, vodka, y a mí me gustaba tomarme era una cerveza. Entonces ahí descubrí que el embajador de Francia era tomador de cerveza. Así que cuando yo llegaba a eso en los palacios y veían al aire libre en los parques muy bonitos, yo esperaba y buscaba dónde estaba el embajador de Francia, porque tú no podías pedir una cerveza cuando todo el mundo está tomando champaña y vino y whisky y vodka. Así que yo buscaba a mi amigo el embajador de Francia, y donde lo veía con su sombrero, sus plumas, nos veíamos y los dos asentábamos. Yo, sí, embajador, dice, procedamos entonces. Él también como que nos daba valor, así que donde pasaba primero, ven acá, consiguen 2 cervecitas para el embajador de Francia, por favor, y para mi persona. Pequeños detallitos, detallitos que causan risa, que de repente no tienen mayor importancia, pero créeme que tiene una... Claro. Por el contraste. Claro, y por ahí mismo va la línea de la conversación y la pregunta. Esa experiencia con diferentes hombres, embajadores, todos de diferentes países, ¿tuviste algo que puedas contarnos a nivel de la relación transcultural con esa gente? Definitivamente que conocí a grandes hombres y a grandes mujeres ejerciendo el puesto de ser embajador, de representar al país, cada uno dentro de sus circunstancias, gente de todo tipo, pero lo más importante que eran de carne y hueso. Hombres y mujeres, que no había diferencia en cuanto a aspectos, ya sea que pudiese uno decir que nos difiere o nos difería uno de otro. Seres humanos, los seres humanos en el mundo donde he estado, créanme, somos igualitos. La misma cosa. La misma cosa, las mismas inquietudes, los mismos defectos, los mismos deseos.
unos acentuados más que en otros, pero somos iguales, igualitos. Ese es un buen punto, Alejandro, y yo creo que este programa nos quiere llevar a eso, ¿no? Que todos somos la misma cosa, ¿no? No hay arriba, no hay abajo, todos somos iguales. En todos lados, si tienes un accidente, la transfusión de sangre es igual. Es la misma cosa, no es la sangre azul, no es la sangre verde, todas tenemos roja, una más espesa que otra, pero es la sangre, es igual. Y saltándonos ahora un poquito a la India, ¿qué pasó en la India? Esos contrastes en la India, ¿qué tal? ¿Fueron más fuertes que Tailandia? ¿Fue igual? Ya la cosa había pasado el tiempo, ya Claro. no eras el hombre de la moto, yo creo que Claro. ya ibas en carro a la oficina, ¿verdad? No, definitivamente que definitivamente que la India era más maduro. Y la economía había mejorado tal vez un poquito a nivel del país, yo creo. Definitivamente que había mejorado. En la India sí había una embajada, sí había un consulado, y entonces el llegar allá no fue con ese contraste No fue tanta presión. de la llegada a Tailandia. La India es un país que, bueno, no es un reino, es una república, y allá sí había una embajadora que nos representaba, y yo tuve la oportunidad de conversar con ella. A la India yo fui en un viaje exploratorio. Siempre me gusta saber hacia dónde voy, o tratar para uno tener más claro qué es lo que uno necesita, cómo prepararse para llevar a cabo las metas que uno se propone, porque al final del camino somos nosotros los hombres los que nos establecemos las metas. Y mi experiencia en el servicio diplomático, lamentablemente a veces decirlo en cámara, que depende de cada uno de los que están ejerciendo su labor en ese momento. Por eso tenemos que estar más vigilantes de nuestros funcionarios, saber a quién designar, cómo designar, por qué designar, porque uno, aparte de ser un representante, aparte de ser el país dentro de otro país, estamos a la distancia, donde nadie nos ve, o donde creemos que nadie nos ve. Y que puedes hacer lo que tú quieras, supuestamente. Y que supuestamente haces pero siempre hay alguien que te ve. Uno, el Señor Todopoderoso, y dos, las personas que te rodean a ti, que de una u otra manera siempre sale lo bueno y sale lo malo. Así es, así es. Y entonces esa experiencia en la India transcultural, me imagino que sería lo mismo, las mismas fiestas, la misma gente, o sea, embajadores nuevos, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir de esas anécdotas con la gente? Esas experiencias transculturales de conocer. Un embajador es una persona de mucha influencia desde el punto de vista social. No todo el mundo es embajador. Ese privilegio lo tiene muy poca gente en una nación. Entonces, rodearse con mucha gente que tiene ese privilegio, ¿qué nos puedes contar ahí? En la India y en Tailandia. Bueno, en India fue, te podría decir que en mi ámbito más cercano eran los grupos latinoamericanos, y había embajadores, embajadoras, unos con características muy especiales, unos que hacían de la posición algo que se sale de toda realidad. Gente humilde, gente con corazón humilde, unos sencillos, otros arrogantes, otros pesados, porque vienen de posiblemente naciones más ricas, te ven a ti o porque no eres embajador de carrera. Y yo siempre lo he dicho, yo he sido, las veces que he sido embajador a la carrera, pero cumpliendo con mis labores, sí, porque me lo propuse y creo que lo hice bien. Y una forma de señalar es
es que en las distintas posiciones que tuve, los recaudos que se hicieron fueron recaudos que fueron positivos. Las acciones que se daban en el país en aquel entonces también se fueron sintiendo en diferentes ramas de la economía, se fueron dando, se fueron sintiendo. No con esto quiero decir que ahora yo fui un súper embajador, no, sino de que yo estaba enfocado en lo que yo quería hacer y cómo podía hacerlo. Muchas veces con muchas dificultades porque no tenía los equipos adecuados ni los recursos necesarios para enfrentar esas acciones que a veces conlleva de muchos gastos. Sí, de muchos gastos, de muchos recursos por el equipo que se puede tener. Pero créeme, Teresa, de que en los momentos en que tuve que jugar mi papel y tomar la iniciativa, gracias a Dios, ahora entiendo que era Dios que lo pudo hacer bien. Y hay diferentes anécdotas, tengo diferentes anécdotas en ese aspecto. Y me siento contento, me siento orgulloso. Lo más importante es representar a mi país. Excelente. Con virtudes y defectos, pero siempre la nación al frente, siempre tratando de hacerlo por el bienestar del país. Y en eso nunca perdí el norte, nunca perdí el enfoque. Momentos difíciles, no importa. Esto pasa, pero yo voy porque voy. Excelente, muy bien. ¿Y así como que había una preferencia de India por Tailandia o fue igual? Bueno, yo te diría que son dos estadios completamente diferentes. ¿Qué diferencia hay en estos estadios? Estar en un país de 60 millones y estar en un país de 1.100.000 personas, 1.1 billón de personas. ¿Cómo nos traduce esa diferencia en tu diario vivir? En mi diario de vivir te lo diría en las visitas que yo pude realizar en ambos países, en la forma, en los diferentes estados. India es un país muy grande, un subcontinente grande, muy rico. La gente habla de mucha pobreza, pero depende cómo se vea la pobreza. ¿Me explico? Porque la gente en India puede ser gente muy humilde, pero es una gente alegre, contenta, con un espíritu que llama la atención, de ver a las personas que siempre están reídas, siempre te sonríen, y no porque seas embajador. ¿Me explico? Porque yo siento de que... No en todos lados donde iba la gente sabía que eras embajador. Así es, y entonces eso es muy bonito verlo, y las travesías que hacía, que había que hacerla en avión, a diferentes estados donde yo iba a cumplir con mi labor. En Tailandia se suscitaba más al misma área de Bangkok. La India fue diferente, fue duro porque no había el personal que se requiere para esa actividad. ¿Tú trabajabas con los locales, con la gente nativa? O sea, por ejemplo, de Panamá, ¿eras tú solamente o había otros personal de acá de Latinoamérica? Bueno, tú dices, ¿dentro de la embajada? Sí, dentro de la embajada. No, dentro de la embajada. La embajada había funcionarios que eran de India. No había funcionario panameño. Solamente tú. Y en el consulado en Mumbai también era funcionarios del lugar. No había funcionarios. ¿Te costó ese trabajo transcultural con la gente de los diferentes países o no fue algo tan difícil? Para mí, quiero decirte que yo siento que no. Yo no tuve ningún problema ese problema transcultural. ¿Te adaptaste? Me adapté. Al principio es un periodo, pero sí lo logré. Nos comunicábamos, tenía un equipo, por lo menos en la embajada, muy bueno, de comunicación, de trabajo. Entendieron cómo era mi inquietud de la mañana temprano, café y a trabajar. Eso está bueno. Y en la tarde
Yo era de que almorzaba en la oficina y me iba a eso de que de 10 a 2 yo no trabajaba así. Yo me iba a la embajada cuando yo terminaba de trabajar 4 o 5 de la tarde, y por eso cuando llegué y vi los salarios que tenían las secretarias, lo primero que yo pedí a Panamá fue el aumento de los salarios de este personal que me iba a apoyar a mí, porque yo sabía a qué lo iba a someter, al trabajo. Eso, y que a las 2 o 3, no, ahí se cerraba 4, 5, 6 de la tarde y nadie decía nada, porque todo el mundo estaba contento, porque fue una de las primeras cosas que yo pude lograr, aumentarle el salario, prácticamente doblarle el salario al personal de la embajada cuando yo recién inicié. Excelente, gracias Alejandro. La verdad que es enriquecedor escuchar este tipo de experiencias que no las tiene uno a todos lados, que tantos embajadores tenemos acceso aquí para que nos cuenten esas experiencias. Y cuéntame algo ya ahí para ir cerrando un poco el programa. Después de tantos años, ¿tienes relación con gente de otras naciones a raíz de esa experiencia, tanto en India como Bangkok, en Tailandia, como de los embajadores que conociste? ¿Se cultivan esas relaciones o no es tan fácil? Sí, sí se cultiva. Yo no te diría que con todos, porque al final siempre hay caracteres, siempre hay la química. Debemos recordar y que hombres somos aquí y allá. Entonces, aquí encontramos a personas con las cuales nos agrada conversar más, y allá sucedió lo mismo. Yo tuve excelentes amigos embajadores, el embajador de Cuba, el embajador de Venezuela, que es compadre mío hoy en día, que está en Venezuela peleando, no ha parado de pelear, y otros embajadores con los cuales tuvimos una excelente relación. Con personas nativas también tengo muy buenas amistades dentro de la colonia hindú aquí en Panamá. Hice bonitas amistades. En la India también dejé muy buenos amigos, comerciantes, con los cuales yo todavía mantengo relación, nos escribimos. En Tailandia igual, tengo un gran amigo tailandés que me ayudó muchísimo, que actualmente hoy es el cónsul honorario de Panamá en Tailandia, y ese lo nombré a solicitud mía. Qué interesante. Un hombre que me ayudó mucho. Y en aquel entonces estaba de ministro el gran amigo José Raúl Mulino, y yo lo llamé y le dije: Joe, quiero decirte que hay un señor aquí que me ha ayudado muchísimo a mí en todos los aspectos. Y hemos hecho una bonita amistad, porque le resolví varios de los problemas que tenía, ¿no? Claro. Entonces hicimos una bonita amistad, y este hombre, estoy seguro que así como me ha apoyado a mí, va a apoyar a los embajadores que me vayan a reemplazar. Sí. Él va a hacer una adquisición para bien. Así es. Podrás tú considerarlo y manifestarle al presidente si puedes designarlo como un cónsul honorario. Así. Se designó y hoy en día sigue siendo cónsul honorario de Tailandia. Excelente. De Tailandia. Check. Y amigo. Y amigo. Y un gran amigo. Muy bueno, Alejandro. Ha sido, de verdad, está siendo muy, muy enriquecedor escuchar todas estas experiencias tuyas. Y ya para ir aterrizando un poquito este avión que se fue bien lejos hacia Asia, ahora en Cristo Jesús, hay por ti, en tu corazón, una carga por esos dos países, por ese continente de Asia. Oras por esa gente. ¿Qué nos llamas a los que no hemos tenido esa experiencia? De verdad, ¿es necesario Jesucristo en la India, en Tailandia? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay necesidad? Sí, hay mucha necesidad. En ambos países su religión es completamente diferente, su cultura completamente distanciada de lo que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Se veía el impacto? Bueno, en ese momento tal vez para ti era difícil verlo, pero tú tienes memorias o sea, ¿se ve la necesidad de Jesús en la India?
Bueno, yo hoy en día siento que la necesidad de Jesús es en todos lados. Claro, en todos lados. A veces pensamos que conocemos, pero realmente no conocemos. Yo te diría, yo he querido hablar sin maquillaje, Sí. porque esa es mi persona, no me gusta estar maquillando, trato de ser directo, trato de ser sencillo. De repente, Teresa, te digo de que hoy en día, si yo hubiese sido cristiano en aquel entonces, de repente hubiese sido más difícil. Y no me fue muy difícil, tal vez por eso, y no malinterpreten por favor lo que voy a decir, pero hubiese sido muchísimo más difícil, porque hubiera vivido más angustiado. Ujú, ujú. Hoy en día, estando aquí en Panamá, donde conocemos la realidad, nos damos cuenta que aquí y allá, hace 20 años y hoy, la mayoría desconocemos el significado de la cruz. Ujú. Estamos distantes de conocerlo. Y al estar distante de eso, cuando estamos con personas, porque somos humanos, cometemos errores y no lo conocemos, porque a veces creemos que conocemos, pero cuando estamos un poquito y nos hablan y nos señalan cuál es el valor de la cruz, nos sentimos mal, porque estamos lejos, distantes. Y allá, en aquel entonces, que yo estoy seguro que no es diferente ahora, se necesita mucho, de mucha oración por muchas personas. Si oramos aquí en Panamá, por nuestra familia interna, cercana, ¿cómo no será en esos países donde no está Jesucristo, donde Jesucristo no se profesa? ¿Cómo será? Es muy difícil, pero vuelvo y te repito, en aquel entonces yo no era un hombre de Cristo. Hoy trato de hacerlo, hago el esfuerzo, con mi virtud y mi defecto. Pero yo sí siento de que se me ha manifestado, porque yo soy de lo que me gusta hablar de Jesucristo para todo. Gracias, Alejandro, de verdad, conmueven tus palabras, porque creo que Dios te va a dar la oportunidad nuevamente de volver a los dos lugares, a Tailandia Wow. y a la India. Yo confío que así será antes de que te llamen de esta tierra, ¿no? Que todavía espero que no sea tan rápido. Esperemos que no. Ya Y no hay el temor de antes. así Antes es. tenía mucho temor. Hoy en día mis hijos han crecido, pero aparte de eso, entiendo de que no hay que tenerle temor. Por lo tanto, no le tengo ese temor que podía haber existido hace muchos años. Hoy en día me siento más tranquilo cuando venga el llamado. Así es. Y yo creo, Alejandro, yo rescato de esta conversación que he tenido contigo ya para cerrar. Y me gusta ese énfasis que hiciste, porque hemos entrevistado, tú te vas a dar cuenta si ves las diferentes entrevistas de esta temporada de Las Naciones, que son diferentes enfoques y énfasis, ¿no? Y el tuyo, que es el que yo quiero rescatar en esta tarde, es que el ser humano es el mismo en todas partes. En todas partes, Y que igualito. si uno a veces ve como que, ahí hay una gran necesidad, acá también la hay. No, allá necesitan oración, acá también necesitamos oración. Eso no es para eximir la responsabilidad de que en un momento vayamos y compartamos un mensaje, sino para no sentirnos, a veces podemos sentirnos los panameños como que nosotros estamos en el mejor país del mundo, que obviamente para nosotros lo es, pero que en todos lados hay algo bonito, en todos lados hay algo bueno. Creo que esa actitud te llevó a poder prosperar en tu misión en su momento, la actitud de ver el lugar donde ibas con los mejores ojos, a sacar lo mejor Así de la es. gente de la India, Así lo es. mejor de la gente de Tailandia, lo mejor de la experiencia, poder lidiar con embajadores del mundo entero. Así es. Me llama la atención eso que decías y también lo rescato, que es igual en todos lados, ¿no? Entonces, no es, tú no lo dijiste así, pero lo voy a poner así, el embajador de Rusia, que es una potencia, el embajador de Estados Unidos y Panamá, Costa Rica, Así es. no son nada. Entonces, eso es a nivel mundial. Entonces, a veces uno cree, o sea, ese bullying o esa discriminación se da en todos los ámbitos. Todos los ámbitos. En todos los ámbitos, ¿no? Porque uno cree decir, ya eres embajador. No, pero bueno, dentro de la embajada hay ese ámbito, ¿no? Entre las grandes potencias, no sé cómo será, ¿no? El de Rusia, el de Estados Unidos, el de Alemania, el de China, ¿cómo será? Pero siempre, o sea, y yo me quedo con eso, el ser humano es muy complejo, lleno de muchas situaciones que solamente en la cruz, solamente en Cristo podemos vencerla.
Así mismo es. Así conocerla y vencerla. Conocerla y vencerla. Prepararnos. Gracias, Alejandro, por este tiempo. No sé si quieres decir algo más antes de despedirnos del programa. No, solamente agradecerte por la oportunidad que me brindas. Me siento sabroso compartir contigo, compartir con las mi cámaras, iglesia, sí, con las cámaras y manifestarlo de corazón. Sé que a algunos no les gustará escuchar, otros lo disfrutarán, pero yo vengo a contestarte lo que tú me preguntas y lo que dice mi corazón. Así es, y gracias, de verdad, gracias, Alejandro, porque enriquece, siempre enriquece escuchar, ¿no? Escuchar las experiencias de un líder, porque fuiste un líder, eres todavía un líder panameño que en su momento jugó un papel importante para nuestra nación y que puede seguir aportando a la juventud que nos está escuchando. Aprovechar oportunidades, ver las naciones como un mar de oportunidad, saborear lo bueno que tienen los otros. Todo eso te enriquece como persona y te ayuda a ver con otros ojos. Y desde el lado de la cruz, oye, somos hermanos en Cristo Jesús, el mundo entero. El mundo entero somos hermanos, los que tenemos el mismo sentir, el mismo corazón en el Señor. Y los que no, pueden ser nuestros hermanos. Y debemos hacer todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para que seamos muchos, muchos, muchos más hermanos en Cristo Jesús, en el mundo entero. Y un día no habrá barrera de idioma, no habrá barrera de geográfica, no va a haber ninguna barrera, que ese será el lugar perfecto cuando Dios nos llame a su presencia. Así será. Gracias, Alejandro, gracias a todos una vez más por estar aquí en sintonía en este su programa Es el Tiempo en las Naciones de la Tierra. Gracias, Alejandro, una vez más, y a todos ustedes por sintonizar. Nos vemos pronto. Chao, chao.